Bueno, vamos a empezar porque no tenemos demasiado tiempo, oyen bien, y trataremos de que las intervenciones sean dentro de lo que cabe breves, de manera que se pueda preguntar sobre las dos exposiciones, la de Jorge Dubati y las que van a escuchar en esta mesa. Bueno, según el orden de aparición, tenemos primero, en la mesa vamos a hablar del nombre de la mesa, que es Gombrowicz y la literatura seria, entre comillas. El primer expositor es Tomás Fernández, de la Universidad de Lovaina, que es doctor en letras en la Universidad Católica de Lovaina, de Bélgica, y que en 2011 obtuvo una beca postdoctoral del CONICET. Es especialista en literatura griega antigua y medieval, pero también estudia autores contemporáneos, como Bolaño. Y es guionista de cine y televisión. Bueno, adelante entonces, Tomás. Hola, ¿se escucha bien? Bueno, esta ponencia es ante todo sobre la tradición en Gombrowicz. En algún punto retoma algunos de los puntos que mencionó Jorge Dubati. Y se va a ocupar en parte de cómo dos autores, Proust y Gombrowicz, se desmarcan en parte de la tradición mediante una perspectiva peculiar sobre la vulgaridad y las clases populares, que ninguno de los dos idealiza, a diferencia de otros autores anteriores y posteriores, por ejemplo, naturalistas y demás, porque ponen en escena una clase baja que huele, para usar la terminología de Miller en su Anatomía del Asco, con sujetos sexuados, incluso en el caso de los hombres, que es algo que la literatura realista tradicional se ocupó muy bien en dejar de lado. En Proust, los grandes señores se mezclan con las clases bajas, pero siempre adaptándose a los distintos lugares. Pueden ser grandes señores en un salón y comportarse como un obrero, como con un obrero. Siempre guardan las formas. En Gombrowicz, más que integración al modo proustiano, hay juxtaposición y collage. En el cuento de Bacacay, en la escalera de servicio, que es sobre el que más me voy a detener de Gombrowicz, el protagonista, Philip, se comporta, cuando está con las criadas, como el gran señor que en algún punto sigue siendo, y por eso las criadas lo atacan. A diferencia de los personajes de Proust, que como dijimos, se adaptan. A ninguno de esos, ni a Proust ni a Gombrowicz les interesa exaltar a los obreros, ni acceder a las declaraciones autoconscientes, intencionales y deliberadamente artísticas que podrían aparecer en una novela o un cuento escrito por un trabajador. En ellas, pero solo en ellas, verían una expresión de la clase objeto, como la llama Bourdieu, condenada a la inautenticidad. Fíjense que esto está justamente en las antípodas de lo que piensa Gombrowicz. Y también en esta categoría, pero solamente en esta medida, estaría de acuerdo con la categoría de Spivak de que el subalterno no puede hablar. Sobre estos puntos volveremos. Ahora voy a analizar y citar dos textos puntuales. Primero, de En busca del tiempo perdido, y más puntualmente de Sodoma y Gomorra. Cito al narrador. Yo nunca había hecho diferencia entre los obreros, los burgueses y los grandes señores, y habría tomado indiferentemente a unos y otros por amigos, con una cierta preferencia por los obreros y después de ellos por los grandes señores. No por gusto, sino sabiendo que se puede exigir de ellos más amabilidad frente a los obreros. También se refiere a Charlus, que no solo tiene esta preferencia, sino que deja plantada en numerosas ocasiones a la princesa de Guermantes, que está enamorada de él. Y el narrador le dice a la princesa: para ahorrarle las decepciones que en mi opinión le esperaban, estoy citando, le dije que ciertos hombres, y frecuentemente los más notables por la inteligencia y los más delicados por la sensibilidad, no podían solicitar la satisfacción de sus deseos más que a mujeres extremadamente vulgares, a jovencitas, a criadas, en ocasiones a jovencitas de la calle. Nótese el decoro del narrador proustiano, que habla de jovencitas de la calle y no de jovencitos, en todo caso de la calle, que son los que persigue Charlus. Y esta cuestión de la homosexualidad, declarada o no, yo creo que es uno de los puntos en común importantes para esta revaloración revulsiva de las clases populares. Y en todo momento, en parte también como sé por esto, la superficie permanece en equilibrio, los modales
se adaptan a las diferentes situaciones y se elabora una verdad temblorosa en Proust y susurrante que depende tanto del recuerdo lateral como del chisme o la maledicencia. El gusto de Gombrowicz, por lo bajo, es muy distinto. Y voy a citar del cuento En la escalera de servicio de 1929 que apareció en Bacacay. Philip vive en un principio en París, en el Ministerio de Relaciones Exteriores trabaja y, a diferencia de los héroes proustianos, no se conforma con París. Le parece que su vulgaridad es insuficiente y vuelve a Polonia, donde no cesa de dirigirse a todo tipo de empleadas domésticas. Cito: en los últimos años debo de haber abordado por lo menos a 1500 criadas. La atracción que lo bajo ejerce en alguien de posición social elevada, como Philippe, le parece en extremo natural. Cito: y no era a pesar de, sino más bien precisamente por pertenecer al grupo de funcionarios más distinguidos del Ministerio de Asuntos Exteriores, por lo que amaba a las criadas con la faja mal puesta. Philippe, para guardar las apariencias, se casa y demás, y empieza a apreciar la pulcritud y odiar la suciedad. En un momento llega a pedirle a su nueva mujer, una mujer refinada, que desprecie la suciedad, y la respuesta de ella no se hace esperar. Cito: me asombra que tomes tan a pecho esas cosas, me respondió gélidamente. Yo no desprecio eso, sencillamente lo ignoro. Sobre el final, Philippe tiene una revelación y vuelve en algún punto a sus orígenes cuando dice, de nuevo cito: la sociedad siempre es nuestra, la pulcritud es de los demás. Proust, como decíamos, nunca pierde la posición de la diferencia entre las clases. Cuando en una ocasión el narrador se dirige al ascensorista del Hotel de Balbec, este ascensorista menciona con orgullo el ascenso social meteórico de su hermana. Es una mujer que, pese a ser hermana, cito, de un simple empleado que lo hace a usted subir en ascensor, no se priva de nada. Para empezar, esta hermana, sigue la cita, no se va jamás de un cuarto de hotel sin aliviarse en un armario, una cómoda, para dejar un pequeño recuerdo a la mucama que deberá limpiar. Ese, para este ascensorista, sería un primer signo de distinción que reproduce, aunque de modo poco halagüeño, obviamente, el comportamiento real de cierta aristocracia. La diferencia entre el yo del narrador y el ellos se manifiesta de manera irrefutable cuando el ascensorista agradece al narrador su generosa propina. Cito: oh, gracias, señor. Si todo el mundo tuviera tan buen corazón como usted, no habría más desdichados. Pero como dice mi hermana, siempre hará falta que los haya para que ahora que yo soy rica, los pueda joder un poco. Y la diferencia no aparece solamente en las palabras de uno y el silencio del otro, que son indicativos de distintos estatus, sino también en el hecho de que en una situación asimétrica, uno recibe un don y el otro lo entrega sin contrapartida posible. Gombrowicz conocía bien a Proust y a veces declara admirarlo, en otras en cambio dice, cito: las fallas del libro de Proust son enormes e innumerables, una mina de oro de defectos. Su duelo con el tiempo, fundado en una fe exagerada e ingenua en el poder del arte, este es el misticismo profesional de un esteta y artista enloquecido. Sus análisis psicológicos se extienden al infinito, pues solo son bordaduras sobre observaciones, no son exploratorios. Con esto podemos pasar a la última parte de esta ponencia, que es la de la relación propiamente dicha, la tradición cultural asociada a una lengua, a un país y a una historia. Que en Proust es superación en la continuidad, que también es ruptura, pero no de un modo vistoso, con lo más glorioso de la tradición europea. Mientras que en Gombrowicz la relación con la tradición es muy distinta. Así, en el diario de Stefan Czarniecki, un profesor de Historia y Literatura Nacional exalta la superioridad de Polonia frente a Europa occidental. Y cito: señores, decía el profesor, ¿qué otra nación ha sido mesías de las demás naciones? ¿Qué otra una avanzada de la cristiandad? ¿Qué nación puede ostentar a un príncipe Poniatowski, etcétera, etcétera? Y luego preguntaba de inmediato. Dante, yo lo sé, profesor, gritaba. Krasinski. Y Molière, Fredro. Newton, Copérnico. Beethoven, Chopin. Bach, Moniuszko. O sea, por cada gran genio europeo había un precursor, superador polaco. Sacar las conclusiones, o precursor o posterior, pero siempre superador. Sacar las conclusiones, terminaba. Nuestra lengua es 100 veces más rica que la francesa, que sin embargo es considerada como una lengua perfecta. Es obvio que el tono es paródico y que el narrador habla en broma, pero un argentino
por ejemplo, no podría elaborar una lista semejante ni siquiera en broma. Esta es una de las grandes diferencias entre un argentino o un brasileño y un polaco o un griego, por más que todos pertenezcan en un plano sincrónico a culturas marginales. Un francés como Proust, por su parte, no tendría ningún interés en elaborar una comparación como esta. Toda su ironía será, por decir así, monolingüe, y en esto, curiosamente, será como una cultura inmadura. Para tener conciencia de su grandeza o de su particularidad, no le haría falta el espejo de ninguna cultura externa. La vanguardia pretende romper con el pasado. Por eso, quizá para un autor como Gombrowicz, la vanguardia sería imposible en Argentina. No habría ningún pasado con el que romper. Esto, a su vez, podría permitir una literatura verdaderamente nueva y no meramente vanguardista, que viole los viejos modelos por ignorarlos. Esta situación se verifica, según dice por lo menos Clint Eastwood, en el caso de Sergio Leone, con su Spaghetti Western. Leone, cito a Eastwood, no sabía nada del oeste y eso es lo que funciona para él. Creo que en el acercamiento abierto de tipo adolescente le dio un nuevo aspecto al cine. Fin de cita. Leone entonces es un bárbaro en un sentido creativo. En el cine argentino reciente hay un caso análogo, el inclasificable y brillante José Celestino Campuzano, director del Vikingo, Fantasmas de la Ruta, Fango, etc. Cuando un reportero de Página 12 le preguntaba si tal parte de esta última película, Fango, remitía al western, el director decía que de ninguna manera, que él aborrecía el western. Cuando le preguntaban si tal pelea a cuchillo en esa misma película remitía a la tradición de compadritos o indios, él decía que de ninguna manera, que en su barrio realmente los problemas a veces se resuelven a cuchilladas. Y agregaba con irritación, cita, yo no trabajo con referencias cinematográficas o culturales. El reportero intentaba definirlo en relación a una tradición y él se definía por fuera de cualquier tradición, no en contra, ya que, dicho de un modo casi cuasi justicialista, su única tradición es la realidad. Por supuesto, no escapa a la tradición ni representa la realidad, salvo desde un punto de vista social, el círculo de motoqueros y localista, Berazategui y aledaños. La forma general de su obra espontánea tiene mucho de telenovela y folletín y sus personajes hablan como en una traducción madrileña de una novela de Salgari, pero es realmente un cine del conurbano, no sobre el conurbano. Y por eso mismo puede permitirse sin complejos formas cultas y surdamente cultas junto a inconsecuencias e intensidades puras. En este sentido, un país joven como Leone o Campuzano es análogo a la mujer de Philippe que, como vimos, declara ignorar, como el artista virgen de un país sin tradición, en qué consiste la sociedad, mientras su marido, que ha sufrido un proceso de civilización, entre comillas, simplemente la desprecia, como un vanguardista europeo a la tradición. Frente a la tradición, y esta no es una clasificación exhaustiva ni mucho menos, uno se puede adaptar, como un escritor de novelas realistas en Estados Unidos, sobreadaptar, como Proust, que viola por exceso, enfrentar, como El rebelde sin máscara, las vanguardias históricas, o descontextualizar en un sistema legítimo de ignorancias parciales. En esto el mejor modelo yo creo que es el lector salteado de Macedonio, y es un tipo de lectura que practicaban Barthes o Borges, entre muchos otros. Sin embargo, a Gombrowicz estas maneras probablemente le parecerían limitadas e inauténticas, y él quizá preferiría una ignorancia adquirida y cultivada, como la de Beckett, sobre todo en la trilogía estoy pensando, o una ignorancia histórica, entre comillas, como la de Leone, Campuzano o Gombrowicz cuando escribe en español, donde declara sentirse como un niño. Concluyo con una aparente paradoja. Los grandes negadores de la tradición son extraordinariamente cultos. Hablan contra la tradición, pero dentro de ella y desde lo más alto, como Philippe mismo, que ama a las criadas monstruosas, no a pesar de, cito de nuevo, sino más bien precisamente por pertenecer al grupo de funcionarios más distinguidos. Campuzano, aunque sea un cineasta de un talento enorme, no es uno de estos grandes negadores. El motivo es sencillo. Cuando niega la tradición no le creemos una palabra, no porque no sea culto, sino porque no somete a crítica la tradición implícita en cualquier cultura popular, tanto en Hollywood como en Berazategui. Este barrio, aunque no lo sepa, hoy más que nunca es cosmopolita. Vimos que para Bourdieu los desposeídos son los máximos inauténticos, porque como clase objeto están condenados a reproducir un discurso ajeno. En un sentido semejante, los subalternos no podrían hablar. Gombrowicz se sitúa en la vereda opuesta.
Su canillita, en quien, cito, hay más forma, más estilo, más poesía que en todas las revistas que vende, fin de cita, es la contracara de ese subalterno, que no puede hablar. La voluntad a la vez esquizofrénica y revolucionaria de tirar todo por tierra, anular los capitales simbólicos y culturales, igualar en la nada, es propia de un anarquista aristocrático. Retomando la perspectiva de Spivak, los subalternos sí pueden hablar, pero nadie puede escucharlos. Nosotros agregaríamos, salvo un conde polaco fraudulento capaz de ver fantasmas y objetos parciales. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias y gracias por ceñirse al tiempo, justito. Bueno, sigue Berta Gretchen Arnstedt, Universidad del Comahue, que se desempeña como profesora de literatura española en la carrera de letras de esta universidad. Dictó clases también en introducción a la literatura, literatura española renacentista y literatura europea en este centro universitario. Participó en investigaciones, dictado de conferencias y cursos y ha publicado trabajos en congresos y revistas especializadas. El título de su exposición es Orientaciones góticas en la obra de Gombrowicz. Bueno, ¿se escucha bien ahí? ¿Sí? Bueno, este trabajo tiene un epígrafe que lo voy a leer porque es una frase del diario argentino de Vítor Gombrowicz y que me parece que es representativo de toda la idea que atraviesa el trabajo. Y el verbo se hizo carne. ¿Quién agotará toda la drasticidad contenida en esta frase? Este trabajo se enmarca en un proyecto de investigación que estamos realizando en la Universidad Nacional del Comahue, Regional Zona Atlántica, y cuyo título es Lo gótico y sus ramificaciones. Allí nos proponemos abordar lo gótico en primer lugar desde una perspectiva teórica, para luego ocuparnos de su transposición al Río de la Plata. Dentro de ese marco, nuestra ponencia se vuelca a la obra de Vítor Gombrowicz, cuya permanencia de 24 años en Argentina, desde 1939 a 1963, lo ubica en medio de dos tradiciones culturales. Como autoexiliado, la tensión entre su cultura europea y una cultura nueva lo coloca en una situación particular entre los escritores argentinos. Sobre este tema resultan inestimables los aportes de Silvana Mandolesi y de Juan José Saer. Si bien nuestra búsqueda está orientada en otra dirección, parece pertinente dedicar un parrafito a este tema para justificar la inclusión de Gombrowicz en nuestro trabajo. Sostiene Mandolesi que en esa tensión entre las dos culturas, el escritor polaco mantiene una postura crítica frente a ambas. Saer lo ubica como escritor argentino, vinculándolo a la literatura de viajes. Resulta útil para los planteos que luego desarrollamos tomar de los estudiosos nombrados la idea de que la escritura de Gombrowicz, en la escritura de Gombrowicz, el espacio aparece subjetivado y ligado a sus experiencias sensuales. Tomando el concepto de heterotopía de Michel Foucault, Mandolesi sostiene que para este escritor, cito, Argentina se presenta como una heterotopía, tiene una función compensatoria que permite construir un lugar real de manera imaginaria, un lugar otro, diferente, que no es sin embargo la inversión perfecta del país de origen. Sigo citando a Mandolesi. La heterotopía permite compensar la violencia del exilio sin reponer una nueva patria en su lugar. Interesa nuestra búsqueda que la construcción del espacio en el diario se cargue de subjetividad y duplique como en un espejo las situaciones narradas. Creemos que las producciones gombrowiczianas presentan un tratamiento personal e intenso del modo gótico, una impugnación a su canon tradicional. Deconstruye y parodia el viejo modelo para reinventarlo en una escritura que implica una búsqueda de la naturaleza del hombre y su inabarcable misterio. Escritura en la que lo gótico se expresa en una tensión entre las estructuras culturales y lo oscuro y amenazante que subyace con inusitada potencia en los estratos más profundos del sujeto. Para empezar, parece pertinente ubicar algunas brevísimas reflexiones teóricas acerca de lo gótico y como introducción en el recorrido que emprendemos en un pequeño corpus constituido por 3 obras del escritor polaco, Diario Argentino, La seducción o pornografía y Los hechizados. En este corpus nos seguimos un orden cronológico relativo a las fechas de composición porque creemos que así conviene para demostrar nuestras hipótesis.
Siguiendo a nuestro asesor, el doctor José Amícola, que se ha ocupado largamente del gótico, diremos que él considera el gótico como un modo, dándole así al concepto una amplitud que nos permite ubicarlo en realizaciones artísticas producidas en diferentes momentos y de diferentes índoles, performance o géneros. Cuando Freud, en 1919, en su artículo Das Unheimlich, define lo Heimlich y lo Unheimlich, apunta a que ambos términos denotan lo terrorífico, lo ominoso, que se remonta a lo consabido de antiguo, a lo familiar. Ahora bien, parece contradictorio que lo familiar devenga terrorífico. Para entender esta contradicción es útil recurrir a una cita de Schelling en ese mismo artículo. Cito: se llama Unheimlich a todo lo que, estando destinado a permanecer en secreto, en lo oculto, ha salido a la luz. También sorprende la homologación semántica de los dos términos, pero Freud le explica diciendo que lo escondido y peligroso se desarrolla de un modo en que el significado de Unheimlich, lo familiar y seguro, se hace ambivalente hasta coincidir con su objetivo unheimlich. Freud analiza lo ominoso con ejemplos tomados de la literatura gótica. Al referirse al efecto ominoso en el campo de la estética literaria, lo vincula a vivencias infantiles reprimidas en el inconsciente y cuyas huellas, al ser rozadas por el relato gótico, provocarían el sentimiento ominoso. Las poéticas del género fantástico aportan conceptos que explican lo gótico como modalidad de lo fantástico. La naturaleza de este breve trabajo no nos permite detenernos en todas esas poéticas, como la de Todorov, Barrenechea, etc. Sí nos detendremos en los aportes de la teórica inglesa Rosemary Jackson, quien en su texto Fantasy, Literatura y Subversión, sostiene: la literatura fantástica se abre por un breve momento al desorden y la ilegalidad, a todo aquello que reside fuera de la ley, lo que está fuera de los sistemas de valores dominantes. Lo fantástico rastrea lo no dicho y lo no visto de la cultura, lo que se ha silenciado, se ha hecho invisible, cubierto y hecho ausente. Fin de cita. Evidentemente estos conceptos nos ubican en dos terrenos, el de lo inconsciente y el de lo cultural. Jackson tiene una perspectiva psicoanalítica y también histórico-cultural. Ella sugiere que el análisis de la poética de esta literatura debe extenderse a la política de las formas que lo constituyen. Entonces digamos breve y provisoriamente que la literatura gótica es por una parte un signo de resistencia cultural y por otro la expresión de impulsos inconscientes o preconscientes. En esa tensión entre lo cultural y lo primario se explica su función subversiva. Witold Gombrowicz llega a la Argentina en el 1939. Polonia ha sido sometida por la Alemania nazi. Él ha vivido la Primera Guerra y aunque no viene huyendo de esas terribles circunstancias, la Argentina se le abre como un refugio y una liberación a la relación entre artista, arte y nación que dominaba en la cultura polaca. Tomo este concepto de Mandolesi. Quizás por eso permanece 24 años en este país. En su diario argentino arranca con hechos que corresponden al año 1955, pero después vuelve atrás en un movimiento de avance y retroceso. Esa desestabilización del devenir temporal de la narración parece funcionar al servicio de un increyendo de la intensidad narrativa. En las últimas páginas del texto regresa episodios sucedidos con mucha anterioridad que habían permanecido callados y que ahora parecen explotar. Al tratarse de un diario, el texto está narrado desde una voz autobiográfica. Se trata de una autoficción. El término es de Regina Robin. El narrador, en primera persona, domina la mayor parte del relato, pero hacia el final se desdobla ese yo protagonista y aparece un narrador en tercera persona. Ese desdoblamiento le permite mostrar aquello que venía ocultando, como si la primera persona no se animara a develarse y necesitara de la omnisciencia de ese narrador desdoblado para dar cuenta de lo más reprimido. Hay pues una tensión entre el deseo de mostrarse, el de recatarse. La escritura lo construye y le permite dar salida catártica a la pesada mochila de lo oculto y clandestino. Cito: quisiera empezar a construirme un talento en este cuadernillo, a la vista de todos. ¿Por qué a la vista de todos? Porque quiero dejar de ser para ustedes un enigma demasiado fácil. Al introducirlos en las entretelas de mi ser, me obligo a penetrar en una profundidad aún más lejana. Fin de cita. Este abismarse en su profundidad quizás se vincula a la necesidad de liberarse, liberación que parece surgir del acarreo de lo preconsciente a lo consciente, como sucede en la experiencia psicoanalítica.
La narración de los hechos es también una forma de indagación en la que el narrador se busca en un intento de autocomprensión y aceptación que parte de su yo y que a su vez desea comunicar al lector. Dice Gombrowicz en su autografía sucinta, cito: «Siempre me he visto obligado a afirmar mi yo en mi literatura con la mayor energía. Sin el yo la cosa no funciona. Pero entonces, ¿qué es ese yo? Lo que sostiene mi yo es mi voluntad de ser yo mismo. No sé quién soy, pero sufro cuando me deforman. Eso es todo». Hay una presentación del narrador que se asume como un ser transgresor, como un outsider, carente de prejuicios y apasionadamente opositor a las superestructuras culturales que lo envuelven. Esto motiva una actitud crítica frente a la política, el arte, la moral, las pautas y prejuicios sociales que lo rodean. Es una actitud consciente y quizás sublimatoria de una disconformidad mayor, de una angustia profunda que reside en su obsesión a la que se siente compulsivamente arrojado y posteriormente culposo. Movido por el hambre de placer y castigado por un sentimiento de extrañamiento, el deseo es sostenido y expulsado por la narración. La obsesión se centra en su atracción por la juventud, o mejor, los jóvenes, vistos desde lo consciente como salvación y refugio. Cito: «Bajo el efecto de la guerra, del surgimiento de las fuerzas inferiores y las fuerzas regresivas, se efectuó en mí la irrupción de una juventud tardía. Ante el desastre me escapé hacia la juventud, y de golpe cerré esa puerta. Siempre tuve inclinaciones a buscar la juventud, la propia o la ajena, un refugio frente a los valores, es decir, frente a la cultura. La juventud es un valor en sí, lo que significa es destructora de todos los demás valores». Fin de cita. Acá podríamos ver una justificación consciente y racional de su obsesión, pero en la narración de los hechos todo queda menos claro. Las frecuentes visitas a retiro, donde la vista y la cercanía de jóvenes marineros parece colmar su deseo, se ata a otro aspecto de su obsesión, el interés por el cuerpo. La corporeidad se impone por encima de las vanas y falsas construcciones culturales. En el interior de quien narra se desarrolla una tensión entre deseo y vergüenza o culpa. Hay dos planos claramente deslindados: superficie racional, consciente, convencional, y subyacencia vinculada al deseo. La mirada se instala como forma de experimentar placer al dirigirse a los jóvenes, y este hecho provoca una argumentación subversiva ante el orden dado. Sostiene respecto del cuerpo, cito: «No era nada más que naturaleza. Nosotros habíamos roto con la lógica del cuerpo y éramos el producto de factores complicados». Fin de cita. Insiste en el intento de que confluyan estas dos líneas, la de la racionalización y la del deseo. Lo convencional superior y la pulsión inferior a veces se acercan por obra de los argumentos conscientes, pero por lo general se niegan y anulan mutuamente. Toda la escritura es una búsqueda infructuosa por hallar esta reconciliación. Al escritor, nos dice el narrador, le queda la esperanza de la solución, la reconciliación entre lo bajo y lo alto. Cito: «El papel del literato no consiste, pues, en solucionar los problemas, sino en plantearlos para que se concentre sobre ellos la atención general, en introducirlos entre los hombres. Allí, de algún modo, quedarán resueltos». Fin de cita. Resuena acá el concepto de Rosemary Jackson cuando sostiene que los textos adscriptos al fantasy trabajan inconscientemente sobre nosotros, y agrega, cito: «En última instancia, esto puede conducirnos a una real transformación social». Fin de cita. La ideología del narrador está orientada a mediar en el conflicto. Hay una desvalorización de la masculinidad. Hay que despojarse de la masculinidad, liberarse de esa compulsión de origen cultural que une lo masculino a lo brutal y que lleva a que el hombre se obstine en su monstruosidad de macho. El narrador cuenta una anécdota procedente de su pasado europeo y no es arbitrario que traiga este recuerdo atado a su mundo anterior, que está allí presionando, tironeando, enlazado a tempranas vivencias que operan desde abajo. La historia en cuestión es brutal. Cito: «Constituían quizás la más alta realización de esta escuela esos banquetes de los oficiales ebrios de la guardia del zar, donde los comensales se ataban una cuerda al miembro y bajo la mesa uno tiraba al otro de la cuerda. El primero en no resistir y gritar tenía que pagar la cena». Fin de cita. El rechazo a la masculinidad confluye con el rechazo a la vejez. En la medida que se siente viejo, este protagonista se siente un monstruo. El viejo ha incorporado esas pautas culturales ante las que él se revela. La experiencia con los jóvenes y el deseo hacia ellos ejerce una presión que impulsa la realización del deseo. Los jóvenes aparecen envueltos en una atmósfera de placer, naturalidad, alegría, juego. Al describirlos se advierte cierta voluptuosidad que es como una brecha, una ranura en la que se filtra poéticamente el deseo contenido. La escritura tiene acá una función develadora.
el verbo se hizo carne. Es la palabra la que constituye la forma de una liberación, la que restituye lo escamoteado por la cultura y quizás podría volverlo natural y aceptable. El diario brinda al narrador la oportunidad de ejercer su pensamiento crítico y subversivo frente a las construcciones culturales que atraviesan su contemporaneidad. El texto va desmontando críticamente posturas filosóficas y estéticas, como el existencialismo y el estructuralismo, posturas a las que en cierto grado adhiere y a las que expone a un análisis orientado a deconstruir y revalorizar según su criterio. Por otra parte, la crítica se dirige a construcciones políticas, artísticas o sociales, ubica en el lugar de la barbarie, la falsedad de los discursos políticos, las frases hechas de la cultura burguesa, el nazismo, los viejos y un largo etcétera. El marxismo no se salva de sus palmetazos a partir de un análisis en el que lo confronta con el cristianismo para concluir que son dos caras de la misma moneda, omnijusticia y omnipureza, traspasadas por el dogmatismo y alejadas de la vida misma. Bueno, voy a terminar con el diario, porque entonces no voy a pasar a las otras dos. De la vida. Todo esto no aparece en el texto solo como una disquisición especulativa, sino que se enlaza en la trama de los hechos. En cuanto a la Argentina, la que llama su patria, hay cierta ambivalencia de atracción y rechazo vista desde su pasada experiencia en Europa, de pos y preguerra. Encuentra que aquí la vida es blanda y fácil y eso da lugar a cierta politiquería que le resulta incomprensible. La élite intelectual del país, su parnaso literario en el que actúan las Ocampo, Borges y Bioy Casares, entre otros, le provoca el mayor rechazo por su estilo pseudoaristocrático, por su dependencia estética de París. Tampoco el capitalismo y el psicoanálisis salvan de este movimiento y va así aniquilando todas las certezas. La grandeza se vuelve pequeña. Pero a pesar de este movimiento exterminador se esconde una imposibilidad. Una impotencia que culmina en angustia y sentimiento de soledad. Este personaje protagonista, este Gombrowicz ficcional, que tanto tiene del Gombrowicz real, esquiva la vida en una especie de deserción, pero nunca sus fundamentos alcanzan a destruir la máquina, el aparato de la superestructura cultural. De ahí la recurrencia de estos planteos en todas sus creaciones. Siempre queda un fondo de inseguridad acerca de sus propias ideas y la vivencia de estar suelto en el cosmos, cercado por el infinito, abismado en la experiencia de la muerte. Hacia el final del texto se nota un movimiento del yo al nosotros en un intento de envolvernos en su operación de desguace, de hacernos partícipes a nosotros lectores de este despojamiento de falsas certezas, quizás como condición para una reconstrucción sobre diferentes bases. Esta apelación al receptor es expresada como una necesidad de crear a su lector, sabiéndose incomprendido por el estamento intelectual consagrado. Huelga decir que todo el texto se expresa en el modo gótico, ya que cumple con una de las condiciones fundamentales que se le atribuyen: literatura del deseo, que busca aquello que se experimenta como ausencia y pérdida. Y como el modo gótico está siempre vinculado a sus condiciones de producción histórico-culturales, aparecen acá elementos culturales pertenecientes al tiempo y espacio del enunciado y elementos procedentes de la psicología profunda, que en ese momento habría nuevas e importantes perspectivas para entender las instancias psíquicas. Y estas dos líneas se chocan, se rechazan o confluyen. La escritura en este texto transita por experiencias paranormales e impresiones de extrañamiento procedentes de la preconciencia. Se da el desdoblamiento en varios niveles y formas, el animismo, la irrupción de lo fantástico en lo real, todo al servicio de expresar la batalla entre dos instancias, una superficial asociada a los mitos culturales y otra profunda y tortuosa donde lo monstruoso, lo oculto, pugna por aflorar al plano consciente. Pugna por ser expresado, para ser exorcizado y de ese modo obtener un lugar en el mundo. Y acá voy a cortar porque se me pasó el tiempo, sí, perdón a todos. Y bueno, tenía el análisis de pornografía y de los hechizados. Bueno, muchísimas gracias, ha estado muy interesante con lo expuesto ya. Bueno, pasamos ahora a... sí, porque el primer nombre es difícil. Yolanda Segura Vega, que es licenciada en Lenguas Modernas en Español por la Universidad Autónoma de Querétaro, México, y que estudia la maestría en Letras Latinoamericanas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente realiza una estadía de investigación en el Instituto de Literatura Hispanoamericana de la Universidad de Buenos Aires. Y nos va a leer un trabajo titulado Como globo entre alfileres: Angustia y espacios ficcionales en cuentos de Efrén Hernández y Witold Gombrowicz. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos, días, tardes, no sé. No quiero empezar sin agradecer primero a
todos en el Congreso de Gombrowicz por todo. Y bueno, quiero hablarles ahora de Efrén Hernández y Witold Gombrowicz, primero porque los dos escritores son escritores nacidos en el mismo año, en 1904, y entonces me parece que ambos crecen en el convulso siglo y van viendo las transformaciones de un mundo estremecido por la guerra y el espanto. Incluso Efrén Hernández, por ejemplo, vive la Revolución Mexicana, por ejemplo, ¿no? Elijo sus cuentos como objeto de estudio porque me parece que a partir de estos voy a poder dar cuenta de una tendencia respecto a la unión de personajes y espacio que es, en sí misma me parece parte fundamental de sus procedimientos y sus preocupaciones. En México, hacia finales de los años 20, estridentistas y contemporáneos son los dos centros en pugna. El espíritu nacionalista, revolucionario y de vanguardia de los primeros contrasta con el cosmopolitismo y la estética francesada proveniente de las lecturas de Gide, Éluard, Mallarmé y todas sus ideas acerca de la poesía pura de los segundos. Los primeros tienen puntos de acción en la provincia, en el interior del país, Puebla y posteriormente Jalapa, conocida por ello mismo como Estridentópolis. Estas ciudades acogen sus manifiestos. Por el otro lado, los contemporáneos ocupan puestos en el Estado y marcan a la Ciudad de México y sus calles como su territorio. Bajo este contexto, Hernández publica Tachas, su primer cuento, en 1928, y si bien nunca se adhiere a ninguno de los dos polos del imán literario, cito, con la novelística de los contemporáneos tiene en común la creación de atmósferas oníricas y la representación desdibujada de los personajes. Con los estridentistas comparte el carácter de ruptura, cierro cita. Por tanto, sin ser figura aislada, tampoco es un hombre integrado a algún grupo, pero sí participa en el paisaje literario como subdirector de la revista América, que publica por primera vez, por ejemplo, a Juan Rulfo y que da sitio a las voces que serán luego relevantes para el siglo XX mexicano. Es así que entonces tanto Efrén Hernández como Gombrowicz comparten esta posición de ser escritores en ciertos sectores y en ciertos sentidos reconocidos, al mismo tiempo que relegados de otros, ¿no? Unidos en su vocación por describir la condición universalmente humana y por las preguntas, que no por las respuestas, sobre el sentido de la existencia, en Efrén Hernández y Gombrowicz, como intentaré probar acá, la configuración de los espacios ficcionales desempeña un papel importantísimo en la construcción del relato y los personajes. Adentrarnos en ellos es también dar cuenta de una visión acerca del mundo de ambos autores, entre quienes iremos haciendo paralelismos y comparaciones. Eso que Sierra señala para unir a Felisberto Hernández y Gombrowicz respecto a que, cito, sus narrativas revelan una estética que tiene en común las experiencias de dislocación espacial y excentricidad, cierro cita, nos servirá ahora también para hablar del mexicano y el polaco. La excentricidad, un fuera del margen que marca desde ya la distancia y la ubicación de nuestros autores y sus personajes. Parto de aquí de nociones sobre el espacio literario que reconocen un poco a la manera de Ingarden su parecido con el espacio real, del que sin embargo se separa en la medida en que en primera instancia no puede hallarse su correspondencia exacta y, en otro sentido, no posee, por ejemplo, las características de infinitud que reconocemos en el espacio real. Así, del espacio literario solo vemos aquello que resulta relevante para la configuración del universo ficcional. Y en ese sentido se nos presenta como a través de la ventana del narrador, que obviamente es quien enmarca y se encarga de dar dirección a la mirada de quienes leemos. También me gustaría pensarlo, por ejemplo, un poco a la manera de la Coulabart, que dice que la literatura construye en sí más que espacios, sitios atópicos, es decir, no hay una identificación nunca con el espacio real, porque siempre ese espacio ficcional se va cargando de signos que van haciendo que no podamos reconocer completamente todo si lo trasladamos a la realidad. Ahora bien, la pregunta de qué es el espacio real, diría Heidegger, como espacio, no ha sido aún ni siquiera formulada y mucho menos respondida. Dice él que en la medida en que no podemos separarnos del espacio para pensarlo, entonces todas las afirmaciones que hacemos acerca de él terminan siendo siempre una pregunta. De tal manera que sobre el espacio ficcional tampoco se pueden hacer sino aproximaciones que permiten echar luces sobre ciertos aspectos con la conciencia de que sus limitaciones son unas certezas momentáneas, esto para seguir en el paso. El ser y el lugar son siempre uno indivisible.
La forma de habitar el espacio es la que define al hombre y su manera de relacionarse con el mundo. Pensar y actuar sobre el sitio es siempre pensar y actuar sobre uno mismo. Habitar es en sí una apropiación del espacio, interacción del hombre con su entorno que transforma a ambos, adaptación tanto como reconocimiento. De esta forma, los personajes son ellos y sus espacios, los lugares en los que se desenvuelven e interactúan con otros. En un primer momento, es el cuerpo de los personajes el que se erige como centro propio. El aquí individual, único del desplazamiento. Decir yo es siempre decir un sitio. El hombre no es un espíritu y un cuerpo, cito, sino un espíritu con un cuerpo y solo accede a la verdad de las cosas porque su cuerpo está como plantado en ellas. Eso dice Merleau-Ponty. El propio cuerpo está en el mundo como el corazón en el organismo. Mantiene continuamente en vida el espectáculo visible, lo anima y lo alimenta interiormente. Forma con él un sistema. No se puede entonces establecer una división precisa entre el espacio y el cuerpo porque en esencia son siempre la misma cosa. Un personaje es también esa carne de palabras que se confunde con el punto que ocupa en el universo ficcional. Uno y otro se dan sentido mutuo durante la narración. La predilección por espacios cerrados, como veremos, implica también una vocación por la asfixia y la duda que bien parecen empatar con el espíritu del existencialismo tan en boga durante el siglo XX, especialmente en la posguerra y durante las fechas de producción de relatos breves de nuestros autores. Hernández, recordemos, publica su primer relato en 28, pero es hasta 1956 que edita una recopilación de cuentos, de modo tal que el periodo de creación se extiende a lo largo de esos 28 años. Gombrowicz más o menos es lo mismo, publica un primer volumen en 1933, luego se reedita en 1955, es decir, ahí agrega cosas y es en el transcurso de 23 años que produce esto. No me voy a detener aquí en la interpretación singular de cuentos, sino más bien en lo que en la configuración de espacios ficcionales se presenta y se representa. Semejanzas y diferencias entre las poéticas de estos dos autores que me irán dando la posibilidad de hablar sobre la manera en que hombre y sitio interactúan y van dando cuenta de una visión ante la libertad o la imposibilidad de ella. Efrén Hernández o Trazar puentes a la nada. Iniciamos nuestro recorrido con el cuento Tachas, que signaría el arribo del autor al mundo literario. La acción, si es que se puede hablar de ella, transcurre en una escuela primaria. El profesor pregunta insistentemente ¿qué cosas son tachas? Y el protagonista, que narra en primera persona, no hace sino distraerse mirando hacia afuera del aula. Cito: a través de la parte no despulida del vidrio de la puerta de la cabecera del salón, veíanse desde el lugar en que yo estaba un pedazo de pared, un pedazo de puerta y unos alambres de la instalación de la luz eléctrica. A través de la puerta de en medio se veía lo mismo, poco más o menos lo mismo, y finalmente a través de la tercera puerta las molduras del remate de una columna y un lugarcito triangular del cielo. Por este triangulito iban pasando nubes, nubes lentamente. No vi pasar en todo el tiempo sino nubes y un veloz, ágil, fugitivo pájaro. Cierro cita. De manera tal que a la cerrazón impuesta por la pregunta sin sentido del maestro y a la disciplina que impera en el ambiente, se añade también la limitación de las cuatro paredes que permiten apenas dar la visión de una exterioridad que se muestra como promesa. Es este triángulo celeste el que funge como válvula de escape para nuestro personaje, que contenido como está, puede paliar el encierro con esa esperanza de apertura. Hay a lo largo del cuento oscilaciones entre el adentro y el afuera que muestran también la oposición fijeza-movimiento. Cito: ahora el cielo nuevamente se cubría de nubes e iban haciéndose en cada momento más espesas. De azul solo quedaba sin cubrir un pedacito del tamaño de un quinto. Una llovizna lenta descendía, matemáticamente verbal, porque el aire estaba inmóvil como una estatua. Cierro cita. Arriba, movimiento y concentración. Abajo, una llovizna quieta, como la vida que transcurre lenta, casi eterna para el niño. Aquí, el infinito se encuentra sobre la finitud terrestre, la resolución espacial es hacia el exterior, en contraste con lo que sucede, como veremos, por ejemplo, en el banquete de Gombrowicz, en el que el infinito se proyecta más bien de manera horizontal. Arriba y abajo, ruido, silencio, aquí, allá, adentro, afuera, son las oposiciones dicotómicas que van haciendo y formando el espacio cuyo centro de orientación es ese niño. A partir de la distinción se configura también el extrañamiento.
Ante la respuesta que brinda al profesor, cito, todo el mundo se rió. Aguilar, Jiménez Tavera, Poncianito, Elodia Cruz, Orteguita, todos se rieron, menos el Tlacuache y yo, que no somos de este mundo. Yo no puedo hallar el chiste, pero teorizando me parece que casi todo lo que es absurdo hace reír. Tal vez porque estamos en un mundo en que todo es absurdo. Lo absurdo parece natural y lo natural parece absurdo. Y yo soy así, me parece natural ser como soy. Para los otros no, para los otros soy extravagante. Nuestro niño se siente, aquí sí, fuera del mundo, desencajado, inversión de valores en la que lo natural es absurdo para los otros y viceversa. Un niño extravagante, que va afuera y no pertenece al ámbito al que lo ciñen. Hay aquí cierto carácter lúdico que se coloca como contrapeso tanto a la asfixia como a la angustia que se proyecta ante la falta de aceptación de los otros y al no reconocimiento del sitio propio. Recordemos que este término, y me gustaría mucho enfatizarlo porque es lo que me permite unir sobre todo a Efrén Hernández y a Gombrowicz. Angustia viene del latín angustus, es decir, lo angosto, lo estrecho. El que se angustia es el que no cabe, el que no encuentra su lugar en el mundo. Este sentimiento, que para Heidegger será el miedo ante la nada y del que Gombrowicz también habla en sus diarios, por ejemplo, ante eso que no se sabe bien qué es y sin embargo está ahí, latiendo del otro lado de las cosas, atemorizando al hombre con su rostro vacío, es el mismo que luego para Sartre se transformará en el miedo del hombre ante su libertad. El hombre toma conciencia de su libertad en la angustia, cito, o si se prefiere, la angustia es el modo de ser de la libertad como conciencia y en la angustia la libertad está en su ser cuestionándose a sí misma. Esta aparente contradicción entre la etimología del término y la definición del filósofo francés no es tal en tanto ambas son caras de una misma moneda. El hombre extrañado de sí mismo, que tiene dificultades para hallar su lugar, ya en la apertura de la posibilidad de acción infinita, ya en la estrechez de un cuerpo que lo limita a la manera de la prisión del alma, que postuló muchísimo antes Platón. La posibilidad de la posibilidad encuentra su manifestación en el encierro al que se opone la liberación realizada cuando hacia el final del cuento el niño sale de la escuela. No hay en apariencia un carácter verdaderamente atemorizante. La resolución, como dijimos, es absurda. El sinsentido aparece ahora como una forma de escape ante el miedo. En oposición, en Santa Teresa, otro cuento de Efrén Hernández, es la amplitud excesiva de una habitación cerrada la que genera ansiedad. Cito, ahora que me voy fijando, este cuarto no es un cuarto a propósito para vivir. Sí, se conoce, la vida es demasiado corta y el cuarto demasiado largo. Supongo que se me está acabando el tiempo. Entonces salto a Gombrowicz completamente, sí. Así en Hernández es frecuente el procedimiento de colocar imágenes de espacios abiertos, más o menos accesibles como contrapunto para el encierro. En Gombrowicz es más común la presentación única de lugares cerrados o sin escapatoria. Mientras en los relatos del autor de Tachas casi siempre es patente la permeabilidad del espacio, veremos que para Gombrowicz no sucede de la misma forma. Me voy a centrar ahora en los cuentos El banquete, acerca de lo que ocurrió a bordo de la goleta Bamburi y Aventuras. Para Sierra, en la escritura de Gombrowicz se hace patente la, cito, disolución de la relación cohesiva entre el sujeto y su espacio circundante. El matiz de extrañamiento en esta relación individuo-sitio es el que me interesa acá. Percibo cierto carácter hiperbólico, casi grotesco, de la descripción y la conformación del espacio ficcional en la poética de Gombrowicz, que, según intentaré mostrar, empata bien con las ideas de vacío y angustia que ya he venido diciendo. En el primer cuento, los consejeros de un estado se reúnen a sesionar en una sala. Van a celebrarse las nupcias del rey con la archiduquesa, etc. Entonces hay un momento en que alguien de ellos dice, señores, es necesario, cito, constreñir al rey en el rey, encarcelar al rey en el rey, debemos enclaustrar al rey en el rey. Expresión por demás concordante con aquello que antes he dicho respecto al cuerpo como primera espacialidad. Aquí cárcel que le impediría escapar de los deseos y las acciones de otros que sobre él imperan. Con el rey apresado, cito, el banquete que tuvo lugar al día siguiente en la sala de los espejos, revistió todo el esplendor imaginable y rozó, como los golpes de una campana, las esferas sumibles, casi celestiales de la magnificencia. Cierro cita.
Esta sala constituye de hecho una proyección espacial de infinito, espejos puestos uno frente a otro que construyen una línea que multiplica, abismo horizontal en el que el hombre confunde imagen propia y reflejo. El rey se ciega por el brillo de la atmósfera, que bien puede entenderse como la luminosidad de esa totalidad que se presenta en los espejos. Aterrorizado tanto por el ruido como por el reflejo, alcanza a escuchar el sonido de una campanilla que lo hace relamerse. Los otros, por salvarlo del ridículo, imitan el gesto. El sinsentido se proyecta nuevamente, pues, hacia el infinito. Ello enfurece al rey, que se siente esclavo de los consejeros, que imitan todos sus movimientos y le impiden la singularidad. La ruptura de vínculos con el mundo se presenta mediante la repetición absurda y estéril. El estrangulamiento provoca el espectáculo de la fijeza. Esta quietud, tanto como la constricción previa, provocan el terror del monarca, quien decide huir ante tal visión. En este cuento observamos una configuración espacial que anuncia la paradoja de la libertad absoluta, pues con ella misma viene la condena. El drama de la libertad estriba precisamente en que las acciones del individuo suponen consecuencias para otros. Cito, el hombre está condenado a ser libre, condenado porque no se ha creado a sí mismo y sin embargo, por otro lado, libre, porque una vez arrojado al mundo es responsable de todo lo que hace. Eso dice Sartre. Una vez que el hombre se ha librado de las ataduras con su creador, es solo preso de su propia conciencia. La cárcel interior, esa que se lleva a todos lados y de la que nunca se puede escapar. Esta idea se proyecta aquí espacialmente en una línea multiplicada hacia el infinito. En Acerca de lo que ocurrió en la goleta Bambury hay una apertura que sin embargo es solo aparente. El protagonista se embarca en esa goleta justamente porque desea escapar de su conflictiva vida en el continente europeo. Al arribar a la embarcación debe despojarse de todo su equipaje. Sin embargo, hay un vacío interior del que no puede desprenderse para comenzar el viaje. Este vacío no es propiamente un malestar por el movimiento del navío, pues lo molesta moralmente. Ausencia de algo que no se sabe qué es, miedo ante la nada, nos diría Heidegger. Hambre imposible de acallar que lo obliga a ingerir primero la ropa de cama, luego la tercera parte de la reserva de arenques, y que bien puede interpretarse como imagen sinecdótica del viaje. Búsqueda insaciable que no logra satisfacer nunca a quien lo emprende. Hay en su movimiento cierta ilusión de fijeza, cito, observaba la tierra rocosa de Europa que huía a lo lejos. Adiós Europa, me sentía vacío, ascético y ligero. Cierro cita, dice Sandman, el protagonista, de manera tal que es el continente el que se mueve, mientras la embarcación permanece quieta sobre el azul. Su andar monótono genera la sensación de detenimiento, del mismo modo que la apertura hacia el mar más bien constriñe a los navegantes, en tanto no es más que ilusión paisajística. El mar es prisión porque lo único que permite es un movimiento imperceptible. Atrapa el espíritu y lo detiene en esa cárcel de agua de la que se contiene esa otra cárcel que es el barco. Sucesión de jaulas que llegan, igual que en el banquete, hasta el cuerpo propio. La angustia se proyecta también en el momento en que quieren usar a Sandman como anzuelo para que, como a Jonás, lo trague un pez gigante. Al final, esta imagen de alguien tragado por un pez gigante sigue siendo otra expresión de la angustia. Si para Serenín, el personaje de Hernández, el amor era tabla de salvación, en este cuento hay un erotismo zoofílico capaz de suspender la monotonía asfixiante. Ante la visión de una ballena, los marineros activan el deseo y la nostalgia, la pena de sentirse lejos de sus seres queridos y las mujeres que han amado, ese aquí, instaurado en la patria y en el erotismo, lugar de origen que los devuelve a la esperanza de arribo a tierra firme. Este episodio culmina en un motín que genera en un desembarque en el trópico. Me salto a la parte de conclusiones para... Tanto en Gombrowicz como en Efrén Hernández podemos percibir una estética del extravío. El detalle, la nimiedad, la descripción abigarrada y la narración multiclimática generan una atmósfera de la angustia. ¿Cuál es el lugar en donde ha de caber el hombre? ¿Cuál la posición a la que se nos convoca a nosotros, lectores? Nuestro sitio, tanto como el de los personajes angustiados, es el de la incomodidad, el del perpetuo extrañamiento respecto a eso que se nos presenta en el relato. Los espacios se describen como si tuvieran vida propia e interactuaran permanentemente con los personajes. Una puerta que tiene cejas y gime constantemente, camas que amenazan con tumbar a los durmientes. No hay en absoluto comodidad ni calma. La relación del hombre con su espacio queda tematizada hasta extremos varias veces cómicos. El carácter hiperbólico de esta problematización hace que también nosotros nos sintamos incómodos ante ese universo repelente y al mismo tiempo encantador que tanto va diciendo sobre el extrañamiento primordial
real del hombre ante su entorno. Hay ciertos elementos que podrían fungir como paréntesis de calma que, sin embargo, no terminan de funcionar para los personajes. La religión, por ejemplo, el amor, el erotismo. Hernández se encarga de conectar adentro a afuera como forma de mostrar el vacío patente. Sus personajes se encuentran cabalgando entre la ausencia de Dios y la constricción de los espacios. Sea la habitación, la vecindad o la escuela, el cobijo que han de hallarlos constituye apenas una pausa en su recorrido solitario. El abismo es interior, habita en cada uno de ellos de la misma manera que ellos lo habitan y le dan forma. Eso mismo ha de suceder en Gombrowicz. En él la angustia viene porque aunque haya grandes espacios abiertos, como el mar o el del infinito de los espejos del que les hablaba, inabarcables con la vista, se hace también patente su inhabitabilidad. El mar repele al hombre tanto como la tierra, a la que no termina de llegar nunca, o a la que en realidad quizás ni siquiera quiere arribar. Esos espacios dislocados son en sí mismos un perpetuo extrañamiento, no caos, sino orden distinto, en el que no se sabe cómo hay que comportarse, espacios que se rigen por normas distintas a las que los personajes, incluso si han vivido siempre en ellos, no terminan de acostumbrarse. Hernández y Gombrowicz develan abismos, abren la flor de la angustia hacia afuera del cuerpo. Gracias. Bueno, según quedamos, después de esta mesa comparatística tan rica, que ha abierto tantas relaciones y tantas redes, podemos unir las preguntas dedicadas a la mesa con las preguntas destinadas a la conferencia anterior de Jorge Dubati. Así que antes del almuerzo queda abierto el espacio para preguntas y discusión. Yo tengo una pregunta para Yolanda y otra para Jorge. A Yolanda, algo de esto veníamos hablando en las últimas semanas, ella es una de las organizadoras del Congreso, y a mí me parece interesantísimo que cuente un poco cómo se lo lee a Gombrowicz en México, que para los que estamos en Argentina es un misterio cómo llega el tipo allá, si aparece en los ámbitos académicos, si se consiguen ediciones. Y para Jorge... algo mucho más puntual, más teórico tal vez, que vos mencionabas que no estabas muy de acuerdo con el concepto de Steiner de extraterritorialidad a la hora de hablar de Gombrowicz, y quería ver si podías profundizar un poco en eso. Bueno, respecto a lo que me preguntas, Nicolás, en realidad me parece que esta imagen de que Gombrowicz es un escritor poco leído, en México al menos no funciona tanto en los ámbitos académicos. Es decir, yo vi en más de una clase, por ejemplo, textos de Gombrowicz. Lo que sí es que las ediciones en México son absolutamente inconseguibles. Es todo un tesoro quien consigue algo de Gombrowicz. La biblioteca de la UNAM tiene en sus catálogos, se supone, todo, pero en realidad no existen porque alguien se los robó, están escondidos entre otros volúmenes. Gombrowicz es inconseguible, pero es muy leído y además es un escritor bastante reconocido, es decir, nadie duda de su valor literario en absoluto, y al contrario, por ejemplo, lo solemos leer mucho enlazado a Wilcock, a Piñera, por ejemplo, ¿no? Por ahí. Sí, ¿hace falta que use micrófono? Sí. Mejor, ahí te pasa una sopita. Vale, buenísimo. Yo creo que el concepto de extraterritorial vale maravillosamente para la literatura, pero no para el teatro. El teatro es un acontecimiento territorial por excelencia. Si hay una expresión artística que no se puede desterritorializar, es el teatro, justamente, ¿no? El principio del teatro, desde el punto de vista de la filosofía, lo que llamaríamos una filosofía del teatro, es el convivio, la reunión de cuerpo presente, la producción de poiesis en el cuerpo viviente del actor, y eso no hay forma de desterritorializarlo, ¿no? Por eso yo creo que si pensamos en un teatro extraterritorial, estaríamos pensando en realidad en una literatura dramática extraterritorial, pero no en el acontecimiento teatral en sí mismo, y a nosotros, más que la literatura dramática, lo que nos interesa es el acontecimiento teatral, ¿no? Por eso el desafío está en buscar otro tipo de categorización, ¿no? Donde la territorialidad no pueda ser ignorada, porque el acontecimiento teatral
digamos, acontece territorialmente, ¿no? Esa es un poco la explicación, ¿no? ¿Nadie se anima? Sí, yo tengo una pregunta también para Jorge Duarte. Y es, ¿en qué medida Gombrowicz admitiría o admite formar parte de una tradición larga y prestigiosa? ¿En qué medida entonces la pregunta sería, Gombrowicz admitiría o admite formar parte de una larga y prestigiosa tradición en el teatro? Yo creo que él siempre ha dicho que su conexión con el teatro era inexistente, que salvo algunas relaciones con Shakespeare, por ejemplo, a quien admiraba y leía profundamente, pero en realidad la relación con el teatro va mucho más allá de ir al teatro, digamos, y yo creo que, por ejemplo, el contacto con Bruno Schulz es muy importante en Polonia, por ejemplo, ¿no? O la conexión con Virgilio Piñera en Buenos Aires, ¿no? O, digamos, todo lo que implica... yo lo llamaría casi el tejido de la cultura, la presencia del teatro en el tejido de la cultura, y no solamente de la cultura viviente, sino también de la cultura letrada, ¿no? De la circulación de libros, una biblioteca. Me parece que en ese sentido, por más que él mismo negara la conexión con la asistencia al teatro como espectador, yo creo que el vínculo con el teatro es fuertísimo, ¿no? Y hay algo que se nota en el hacer teatral de Gombrowicz, que es el tema de que sabe hacer teatro, conoce la convención, conoce los procedimientos, reconoce además la modernización. Cuando uno lee Yvonne, por ejemplo, uno se da cuenta de que hay un conocimiento de lo que está pasando, digamos, es absolutamente sincrónico en el dominio de las convenciones que yo me mencionaba antes, ¿no? El caso del drama moderno, el devenido del drama moderno en el siglo XX, la presencia del procedimiento expresionista, aunque él no lo llame de esta manera, ¿no? Y en ese aspecto la gran pregunta es ¿cómo se hace un dramaturgo?, ¿no? Evidentemente un dramaturgo se hace teniendo información sobre teatro, leyendo teatro, yendo al teatro, intercambiando, digamos, información dentro del campo teatral, ¿no? Y por eso yo creo que el grado de escritura teatral que posee Yvonne, princesa de Borgoña, habla de todos estos saberes que incluso tal vez el propio Gombrowicz quisiera negar, pero pienso que están implícitos en un proceso de escritura, ¿no? Yo tengo una pregunta para Tomás. Me interesó mucho el contraste entre Proust, Gombrowicz y también Bourdieu, Spivak. Personalmente creo que los subalternos hablan y que hay sujetos populares. Y me gustaría que te explayaras un poquito más sobre la idea muy interesante de que Gombrowicz hace hablar a los subalternos. ¿Y cómo? Claro, a mí de la famosa frase de que los canillitas tienen más estilo que las revistas, que los autores de la revista que vocea, me llama la atención que esa frase supuesta o real de los canillitas la conocemos solamente por mediación de Gombrowicz, que tenía una pata en la cultura por lo menos que circulaba. Entonces yo me pregunto también hasta qué punto son como un objet trouvé en el sentido surrealista, algo que uno encuentra, cita, descontextualiza y vuelve hermoso por un contexto, y hasta qué punto uno los escucha realmente como lo que son en un contexto original de producción. La frase, la voz de los subalternos entre comillas, de las clases populares. Yo creo que Bourdieu dice justamente lo contrario de, por lo menos en este artículo de los 70 de Gombrowicz, con esto de que las clases objeto, que no tienen un capital cultural rico, están condenadas a hablar el discurso de los otros. Para mí, la crítica que yo le haría a Gombrowicz, y en esto coincido con María Rosa, es que le haría yo a Bourdieu, es que está pensando en un mercado unificado de bienes simbólicos donde hay una cultura predominante que eclipsa a las demás. Ahora estamos viendo que están surgiendo un montón de culturas alternativas y cada una tiene su propio medio de legitimarse
Y el cine de Campuzano, justamente, yo creo que es interesante por eso. Porque es un cine que dice... Yo no leía Shakespeare y en él probablemente sea cierto, además. Y hace un cine de barrio que va en contra de todas las tradiciones de la literatura o del cine culto, entre comillas, y con una total naturalidad y frescura. Yo creo que en este sentido, aunque desde un punto de vista burdiano sí sería de una clase objeto, entre comillas, y sería un subalterno, está logrando abrirse camino a otros ámbitos, bueno, como la cumbia villera y demás. No sé si es exactamente buena la comparación, porque el cine de Campuzano es realmente, yo creo, bueno. Pero no sé si iba para ahí tu pregunta. En parte sí, estaba pensando en Ferdinand mismo, que en toda esa estancia de los dos amigos de Andes Opilante en la mansión campestre de los tíos, toda la lucha por confraternizar con el peón y todo lo que los peones piensan de los amos, todo lo que la clase dominada piensa de la clase dominante, que es expresado, o sea, se ve que piensan realmente por cuenta propia unas cuantas cosas que no pueden poner en escena, pero en un momento dado ese bloque monolítico dominante-dominado empieza a romperse, a fisurarse y se pone en escena. Claro. Y terminan huyendo, en definitiva, de la mansión campestre, ¿no? Y eso es bastante frecuente en la literatura de Gombrowicz. Tal cual. Eso, yo cito un poquito más. En el libro de Mandolesi que recién citaban, también se pone muy de manifiesto esta cuestión esquizoide en la percepción del mundo social que tiene Gombrowicz, donde todo se mezcla, forma un caos heterogéneo, y donde nada está ordenado al modo de Proust, por ejemplo, que también puede revalorizar a las clases populares, pero no del mismo modo, de que el amo pasa a ser el que dice cualquier cosa y el empleado el que termina poniéndose en la cresta de la ola. Hay mucha cosa carnavalesca, a mi juicio, en Gombrowicz. Sí, tal cual. Yo justamente estaba leyendo... inversión jerárquica. Es como el proceso de civilización que analiza Norbert Elias y demás, con el ascenso de los buenos modales. Es como que Gombrowicz hace un camino, recorre un camino inverso y llega a un punto de partida, donde es tal cual, rabelesiano por una... Parecería una ignorancia, también es una puesta en escena, ¿no? De las formas cultas, que él conoce también, dicho sea al pasar. ¿Alguien quiere preguntar algo más? Una pregunta, había una pregunta. Sí. No, un breve comentario, pregunta, porque la mesa es tan rica, digamos, que me preguntaría a cada uno de los expositores algunas cosas. Yo también me pregunto, digamos, Gombrowicz hace hablar a la literatura, hace hablar el teatro, hace hablar el psicoanálisis, hace hablar a la filosofía. Entonces, ¿cómo nombrarlo a Gombrowicz? Escritor, filósofo, psicoanalista, es decir, también una imposibilidad propia de cómo mencionarlo, digamos, ¿no? Artista también. Quería preguntarle a Nelly el tema de los espacios, me interesó. Como situaste este tema del espacio ficcional en literatura, me pareció interesante, y me preguntaba en relación a Jorge, digamos, cuando trataban este tema de territorialidad del teatro, pregunto desde pura ingenuidad, digamos, ¿no? Es decir, si hay una convergencia entre ese espacio ficcional de literatura con el espacio territorial del teatro, digamos. Pienso dos cosas, digamos. El teatro, en la obra escrita, si es un espacio ficcional que después se traslada a un espacio territorial de la puesta en escena. Es pura ingenuidad de lo que pregunto, porque no conozco mucho. Bueno. El tema de los espacios. Estamos primero. Sí, bueno,
al final me parece que siempre que se está hablando de espacio es muy ingenuo pensarlo en términos, digamos, solo descriptivos. Pensar que un espacio literario es solo una descripción o un espacio en la representación es solo una zona para situar la acción, me parece bastante ingenuo. En realidad, siempre hay... siempre que se habla de espacio, creo que tendríamos que estar hablando de qué es lo que está dialogando con todas esas ideas. Y a mí me parece que en ese sentido tampoco es que se puedan separar el espacio territorial del teatro del espacio ficcional, porque al final los dos están llenados de significados. En el caso del espacio literario yo lo puedo pensar a partir de la relación de un personaje y cómo en realidad mucho de lo que sabemos de todos los personajes siempre tiene que ver con la forma en que están interactuando con el entorno, es decir, cómo ese entorno los modifica a ellos y cómo ellos van ejerciendo acción sobre el entorno. Entonces, en ese sentido, y esa es mi respuesta provisional a reserva de lo que tú me aclares al respecto, creo que no se pueden ni separar ni pensar como cosas distintas. Lo que sí puede ser es que cuando hablamos de espacio ficcional tendemos siempre a separarlo por completo, es decir, cuando no aparecen referencias concretas de ciertos lugares, por ejemplo, tendemos a pensarlo como una cosa que no existe y que está ahí como en una esfera, y en cierto sentido es cierto, pero al final siempre hay como otras referencias que permiten irlo anclando a la experiencia cotidiana, creo. Yo diría, el tema es muy amplio, ¿no? Pero yo me sintetizo en 2 puntos. El primero es, la filosofía del teatro reconoce que el teatro tendría un objeto singular, sería un objeto que se diferencia de la literatura, ¿no? Esa singularidad estaría, por ejemplo, en lo que se ha llamado el teatrar del teatro, ¿no? Es decir, el teatro teatra, el teatro no literaturea, por decirlo de alguna manera, ¿no? Retomando el concepto que usa Mauricio Cartún, que es el concepto de reomodo, el concepto de David Bohm, es decir, la única manera de nombrar la complejidad de procesos en su totalidad que hace el teatro es constituyendo un verbo específico que incluiría su diferencia, que sería el verbo teatrar. El teatro teatra, dice Mauricio Cartún, ¿no? Una de las cosas de singularidad del teatro es que la construcción poética es en el cuerpo. Es decir, el cuerpo es el que produce a través del campo de acción, ya sea acción interna, acción verbal, acción física, produce poiesis, es decir, que no es separable del cuerpo. Y el cuerpo no a través de una mediación tecnológica, sino el cuerpo en convivio, el cuerpo en reunión territorial. Eso es lo que diferencia el teatro del cine, de la plástica, digamos, de otras prácticas. Entonces, el gran tema con el problema de lo que llamaríamos campo de ficción es que el teatro incorpora un campo de presencia. Es un campo de presencia que se instala en liminalidad con el campo de ausencia que implicaría la remisión ficcional a una estructura sígnica, imaginaria, etcétera, etcétera. Es decir, en el teatro, por lo menos cuando uno ve el trabajo de un actor, está viendo 3 cuerpos. No está viendo un solo cuerpo, está viendo 3 cuerpos accionando. Hay un cuerpo de presencia. Cuando uno lo veía, Alfredo Alconio nos decía, mirá qué bien que está Alcón con sus tantos años, yo querría llegar a la edad de él, es decir, una afirmación del acontecimiento por el relato de presencia, por decir así. Por otro lado, el relato de afectación, es decir, de construcción de un cuerpo afectado, que es Alcón no es el mismo caminando por la calle tomando un café que produciendo cuerpo poético, ¿no? Y un tercer cuerpo que sería el cuerpo poético, que es el cuerpo, digamos, de presencia-ausencia, ¿no? Con todo un sistema referencial muy complejo. En ese sentido, la ficción y la pregunta, por ejemplo, por cómo está la palabra en el acontecimiento, es de una enorme complejidad a diferencia de lo que sería la página escrita. Tremendamente diferente, ¿no? Porque, y termino acá, porque es infinito y es fascinante, o sea, ahí está la singularidad del teatro, ¿no? La poiesis incluye el cuerpo viviente en el teatro. Es decir, cuando vos estás viendo actuar a Alfredo Alcón, no solamente lo estás viendo actuar, estás incorporando al cuerpo poético el acontecimiento del vivir de Alfredo Alcón.
con todo lo que implica eso en conexión con lo real. Yo creo que ahí está la fascinación del teatro, pero bueno, ya nos meteríamos en una teoría del teatro, ¿no? Bueno, ahora sí supongo que podemos dar por cerrada esta brillante mesa y les agradecemos a todos los participantes sus exposiciones que esperamos leer completas porque tuvieron que recortar mucho realmente. Muchísimas gracias por la paciencia y el aporte.